Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a este conversatorio sobre políticas públicas en salud y su vinculación con derechos humanos y la reparación. Esta es una actividad que hemos organizado la Fundación Salvador Allende en conjunto con el PRAIS, y damos la bienvenida al doctor Álvaro Erazo, médico cirujano, quien ha ejercido diferentes cargos públicos desde el retorno a la democracia, subsecretario de Salud, director de FONASA, director del Servicio Médico Legal y ministro de Salud, entre otros. Ha participado además en el Consejo del Auge y en la Comisión de la Reforma de Salud y otras comisiones que él nos podrá decir últimamente. También damos la bienvenida a nuestra amiga Margarita Romero, que es una férrea defensora de los derechos humanos, médica de profesión, ha sido parte relevante de iniciativas de memoria, liderando la Corporación Parque por la Villa Grimaldi y en la actualidad presidiendo la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad. Ha enfocado su compromiso también en otras áreas de los derechos humanos, como por ejemplo los derechos de las mujeres. Damos la bienvenida también a Paula Godoy, asistente social, con desempeño profesional durante 5 años en atención directa en la población privada de libertad, en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno y en la Penitenciaría de Santiago, y a partir del 2009 se integra como profesional de apoyo en el Programa de Reparación Integral de Salud PRAIS, como coordinadora nacional del programa PRAIS, y durante los años 2015 y 2017 como jefa del área social del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que en la actualidad forma parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y a nuestra amiga, la doctora Ana Toro, que hace 12 años se desempeña como médica del programa PRAIS del Servicio de Salud Metropolitano Occidental del CRS Salvador Allende, y miembro del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico. Es también perita con acreditación internacional para la aplicación del protocolo de Estambul. Y ahora quiero dejar con ustedes un saludo que nos ha enviado Gaspar Domínguez, médico y vicepresidente de la Convención Constitucional. Hola, mi nombre es Gaspar Domínguez, soy vicepresidente de la Convención Constitucional y soy médico de formación. Y como médico les quiero agradecer participar en este conversatorio organizado por el PRAIS del Ministerio de Salud y por la Fundación Salvador Allende. Es fundamental que se implemente en Chile una política específica en materia de salud y derechos humanos, porque la salud, que es muy compleja y tiene muchas aristas, en particular en materia de derechos humanos, tiene algunos elementos que son especiales. Y cuando hablamos de salud y derechos humanos, no solo nos referimos a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la dictadura cívico-militar en Chile, sino que también nos referimos a violaciones que han ocurrido más reciente, como por ejemplo el estallido social con los traumas oculares, como por ejemplo la vulneración a los derechos que existe hoy día en la población penal y en tantas otras que sabemos que existen y que además sabemos que es posible que sigan existiendo en alguna medida. Es por esto que es fundamental avanzar en programas específicos en temática de salud y derechos humanos, donde la salud mental adquiere una relevancia muy significativa y donde el compromiso de reparación y no repetición del Estado adquiere un nivel muy relevante. Desde este proceso constituyente hemos mostrado un compromiso con el respeto irrestricto de los derechos humanos, con la reparación y no repetición, y también con el derecho a la salud. Pero necesitamos avanzar en políticas públicas específicas que logren complementar estos dos mundos para garantizar y avanzar hacia una cobertura de salud integral y mejor para todas y todos. Un abrazo grande y espero que sea un excelente conversatorio. Nos vemos. ¿Ahí parece? Ahí sí. Bueno, ahí sí. Tal como lo hablamos en otras oportunidades preparando este conversatorio, quería que tú nos iluminaras con la importancia de políticas públicas que permanezcan en el tiempo y que no sean producto de uno u otro gobierno. Yo creo que hemos aprendido con la pandemia también cuál importante han sido aquellas políticas públicas, como por ejemplo la vacunación, que fue un éxito en este país, y que no se debe solamente a un gobierno, sino que a una política pública que ha permanecido por años. Entonces te dejo la palabra. Gracias, Marcela. Aprovecho de saludar a nuestras colegas y amigas que hoy día
están en este debate tan importante, creo yo, en un marco de cambio constitucional, de un proceso abierto que, más allá de algunos aspectos que están por resolverse, claramente son una señal de que Chile será distinto, y particularmente creo que el tema de los derechos cobra una especial relevancia, y tal como tú dices, también la función del Estado. Creo que estos dos elementos están vinculados íntimamente. El rol del Estado, el tipo de Estado que estamos heredando, pero que además estamos transformando, y particularmente los derechos. Creo que esos dos aspectos, estos dos elementos, se van a amalgamar, se van a imbricar en la formulación de las políticas públicas, y claro, tienen el enunciado del Estado Social Democrático de Derecho, pero tras esa frase, que puede ser para algunos rimbombante o superficial para otros, expresan una voluntad estratégica de pasar de un Estado mínimo, de un Estado neoliberal, de un Estado oligárquico, a un Estado donde efectivamente se puedan canalizar las respuestas sociales, las demandas, los grados de exclusión que nuestro país de alguna manera viene, por así decir, heredando y transfiriendo en generaciones y generaciones, situaciones de violaciones de derechos humanos, en lo que hoy día, claro, cobran una especial vigencia e importancia histórica lo que fueron las violaciones sistemáticas de derechos humanos, pero también la ausencia de derechos sociales en aspectos tan importantes como son la salud, la vivienda, la educación. Entonces, yo te diría, la primera lección que uno saca es que cuando uno hace reformas en el Estado, tiene que abordarlas estructuralmente. Yo creo que gran parte de los residuos, de aquellos aspectos que parecían fundamentales y que no se abordaron integralmente, pero no del concepto de la integralidad, sino desde la globalidad, la profundidad y la materialización de las políticas en el campo de los derechos sociales y en el campo de los derechos humanos, tienen que ver con haber caído en cierto inmediatismo, y también muchas veces en ciertas transacciones que algunos ponderarán, algunos diremos, mira, eran necesarias, otros dirán, mira, fueron absolutamente fuera de lugar, pero indudablemente llegamos a un estado actual de la situación política, donde el rol que tiene que jugar el Estado tiene que ser completamente distinto al que viene jugando. Sobre eso, creo que el concepto de Estado Social Democrático de Derecho enmarca un tipo de Estado que, por supuesto, tiene que superar los eslabones del punto de vista económico, que sabemos que nosotros somos un experimento de los más brutales que se ha conocido desde el punto de vista del modelo económico neoliberal, que además se impuso en una situación de confrontación y también de estrategias de aniquilamiento y desaparición forzosa de la población, pero además que tuvo serias implicancias en el tipo de Estado desde el punto de vista de su estrechez, conocida como el Estado mínimo, donde se logró imponer una lógica de individualismo absolutamente, por así decir, falso, mentiroso, porque finalmente esta ley de libertad de decidir tenía que ver fundamentalmente con la posibilidad de acceder a los bienes públicos, como tú recordabas, en materia de vacunación, etc. Entonces, este Estado tiene que ser un Estado de derechos. La experiencia de cómo el Estado salvaguarda la protección de la ciudadanía, considerándola no como una dádiva o una caridad, sino como una obligación. Creo que en materia de bienes públicos como la vacunación, los programas de alimentación que se han ido mejorando en el tiempo, los programas del control de niños sanos y otros programas que son históricamente parte sustancial de lo que fue un sistema nacional de salud que se crea en el año 52 y que de alguna manera sobrevive, como tú decías,
a muchos aspectos que trataron de desmantelarlo todo, digamos. Pero yo siempre comentaba, digamos, en el Consejo COVID, a propósito de las controversias que habían de las vacunas. Yo cuando estaba en dictadura y teníamos que llevar los cabros a vacunarse, jamás pensé que las vacunas las entregaba Pinochet. Eran vacunas que se habían ganado, por así decir, se habían conquistado desde la ciencia, desde el campo de la medicina social, desde el campo, por supuesto, de espacios que fueron generando un Estado en estos ámbitos insustituibles. Entonces, yo me quedaría por ahí, digamos, en que los abordajes tienen que ser estructurales, que el Estado también tiene que ser más eficiente, más allá de que globalmente nosotros tenemos una eficiencia productiva sin lugar a dudas en el sistema de salud, pero también tiene que ser más humano. Yo creo que en la medida que el Estado asume más responsabilidades, tiene que ser menos burocrático, tiene que ser mucho más permeable a la participación social, porque de lo contrario vamos a volver a lógicas de Estado burocrático, donde la ciudadanía actúa pasivamente y no como, por así decir, dueños de su propia realización en el campo de los bienes públicos, de sus necesidades básicas, etcétera. Entonces, creo que nosotros no es suficiente que digamos, mire, el Estado es grande, es bueno, es poderoso. Si es un Estado burocrático, si es un Estado con poca participación social, con poco control social, yo creo que va a ser una quimera y va probablemente a sufrir lo que sufrieron los Estados en la década de los 80, incluso en modelos socialdemócratas que muchos nos vanagloriamos de que se había avanzado mucho en materia de derechos sociales, pero de repente terminaron girando hacia la derecha, digamos. El caso de Suecia y de otros países donde finalmente, por la ausencia de un mayor rol y participación social, los estados se transformaron en entidades muy burocráticas y se logró imponer la lógica del mercado. Así que ese creo yo es el gran desafío de lo que tenemos que abordar. Ahí me quedo. Ok. Seguramente después habrán algunas preguntas para ti, Álvaro. Paula, okay. te doy la palabra para que nos cuentes cuál ha sido la experiencia tuya en el PRAIS, un programa que el año pasado cumplió 30 años. 30 años que todos teníamos muchas esperanzas, pero a pesar de que han tenido dificultades, los que somos beneficiarios del PRAIS, de alguna forma nos hemos sentido acogidos por muchos de ustedes. Entonces, te doy la palabra. Gracias, Marcela. Bueno, sin duda agradecer esta posibilidad de conversar y compartir desde distintos lugares la experiencia que podemos traer y cómo podemos aportar a que el Estado de Chile avance en materia de reparación integral y específicamente a lo que le corresponde al programa PRAI en salud. Programa PRAI que nace como respuesta del Estado frente a las violaciones de derechos humanos cometidos en tiempo de dictadura. Y durante los 30 años de ejercicio clínico asistencial que he tenido, sin duda, nos plantea una serie de desafíos de cómo avanzar en las respuestas que tiene que generar el Estado. Y quiero tomarme un poquitito de lo que nos planteaba el doctor Erazo cuando problematizaba el tipo de Estado. La experiencia que nos deja el programa, los 30 años del despliegue que han tenido el sector salud con estos equipos clínicos, donde ha atendido de manera directa a las personas que fueron violentadas en sus derechos, donde hemos podido conocer la magnitud del daño, el efecto expansivo que tiene este daño. Hoy día nosotros hablamos y reconocemos que las graves violaciones a derechos humanos tienen un efecto que es transgeneracional, es decir, hoy día, a 49 años desde que fue el 11 de septiembre de 1973 y a 32 años ya desde que vuelve la democracia en este país,
tenemos que repensarnos como Estado. Entonces, sin duda, las palabras del doctor Erazo cobran mucho sentido, y sin duda también el proceso constituyente que se está desarrollando en nuestro país es fundamental, porque nos está llevando justamente a pensarnos como sociedad chilena, o como sociedad. Hoy día tenemos una multiculturalidad también sobre la cual mirarnos como sociedad y sobre la cual también tenemos que hacer despliegue. En ese sentido, frente a lo que digo, pararnos desde un Estado distinto también nos permite encontrarle sentido a estos conceptos que hemos ido desarrollando durante todos estos años. Tiene que ver con la integralidad, y uno que quiero traer acá es el reconocimiento. El reconocimiento, cuando con altura de miras, desde la función que le corresponde al Estado, se reconocen las graves violaciones a derechos humanos, se reconoce la violencia que puede ejercer un Estado. A partir de ahí uno podría pensar de que podríamos llegar a un lugar donde nos miramos para atrás y podemos vernos como una sociedad distinta. Y aquí aparecen las garantías de no repetición. Cuando miramos las garantías de repetición, el ejercicio que hacemos desde PRAI es un ejercicio que apuesta a que las garantías de no repetición no sean una utopía, sino que efectivamente alcancemos el lugar en que nos podamos mirar y podamos mirarnos como una sociedad con bases, que sienta sus bases en la solidaridad, en la integración de los distintos servicios que como Estado podemos generar. Y aquí no puedo dejar de traer lo que postulaba el expresidente Salvador Allende cuando hablaba de la salud como derecho y el deber del Estado de proporcionarla. Hoy día, el camino que hemos recorrido nos plantea un Estado que se fue deconstruyendo. Hoy día miramos y nos miramos desde una individualidad y no desde el ejercicio de la integración y de creernos efectivamente hacer sociedad co-construyéndonos. Y eso tenemos que recuperarlo. Y me parece a mí que el proceso constituyente apuesta a ello. Por tanto, sin duda, el ejercicio que están haciendo hoy día las y los constituyentes, un ejercicio tremendamente agotador, porque nos convoca como sociedad chilena, como sociedad de este lado del mundo, nos convoca a repensarnos y pensar también de que podemos aspirar a un mundo distinto. En Chile, posterior desde el 11 de marzo de 1990 a la fecha, en materia de reparación integral se ha generado una oferta desde el Estado. Pero hoy día, a 32 años ya recorridos, también se nos evidencia las brechas que tenemos, aquellos lugares que no hemos resuelto, que no hemos abordado. Cuando miramos las graves violaciones a derechos humanos, sus consecuencias, sin duda no nos podemos quedar solamente en la mirada de un servicio o de un sector de la sociedad. Y aquí vuelvo a pensar, y leía por ahí una de las apuestas, que cuando se hablaba ya a finales de los años 30, y aparece este libro, La realidad médico-social en Chile, el año 1939, y cuando lo que se hace ahí, se hace un levantamiento de los distintos establecimientos que existían en ese minuto en este país, y se habla de la integración de los servicios. A mí eso me parece notable que hoy día estemos nuevamente apostando a ello, a mirarnos de manera distinta, y desde salud, sin duda, aquí apostamos desde el programa a romper esta mirada biomédica y mirarnos como lo que somos, como somos un todo social, donde cuando hablamos de salud, también significa pensar en educación, pensar en vivienda, pensar en el medio ambiente, pensar en cultura, y no solamente pensar en si tenemos o no alguna enfermedad que resolver. Cuando nos paramos desde ahí, por tanto, creemos que efectivamente en algún minuto la construcción que estamos haciendo como país general, como es en este lugar del mundo, y lo planteo así porque me cuesta mucho hablar de Chile, cuando también hoy día estamos aprendiendo que tenemos culturas originarias que son parte de este territorio y que también deben ser reconocidas en cómo nos nombramos. Dicho esto, la práctica en salud que se ha desarrollado durante todo este tiempo nos convoca también a que nos miremos dentro del Estado y veamos lo que hemos desarrollado.
Veamos qué lugares no hemos resuelto. Veamos también que tenemos un diálogo fraccionado, que no dialogamos. Hoy día estamos en un escenario donde nos convocamos a dialogar y a construir de manera distinta. Por tanto, un poco para cumplir el tiempo, quisiera redondear la idea diciendo desde la función que me toca como coordinadora nacional y mirar el ejercicio que está desarrollando la red asistencial en todo el país. Hoy día estamos en una oportunidad con el proceso constituyente donde la materia de reparación integral debe ser el despliegue de una gran política pública donde todos los sectores sociales tienen algo que aportar y que decir. Y sobre todo, y aquí queremos cumplir, yo creo que lo más importante es con participación. Y cuando hablamos de participación, no hablamos solamente del acto de la escucha, no hablamos solamente del acto de generar espacios donde nos juntamos todos, sino que efectivamente escuchar, efectivamente indagar en los relatos, en las opiniones, en las miradas que cargan las personas que vivieron las violaciones a derechos humanos, las organizaciones que por años han dado una lucha incansable porque el Estado de Chile responda de manera integral, con proporcionalidad, que efectivamente cumpla su obligación cuando firmó todos los tratados en materia de derechos humanos desde el contexto internacional de los derechos humanos. Dicho esto, creo que como Estado tenemos un lindo desafío, pero también estamos en una muy buena oportunidad de que generemos un punto de inflexión y logremos ser una sociedad que es la que hoy día estamos conversando y aspirando. Gracias, Paula. Margarita, bienvenida. Un agrado tenerte con nosotros, escucharte. Gracias. Y tú que has estado trabajando tantos años en este tema, ver cómo podemos avanzar, ver lo que hay, lo que falta y la deuda, cómo sancionamos esa deuda, cómo contribuimos también un poquito a la paz social. Te doy la palabra, Margarita. Gracias. Bueno, buenas tardes, ¿no es cierto?, a todas y todos, y agradecer en primer lugar la invitación y felicitar a ustedes, las y los organizadores, por incentivar esta discusión que es un tema tan importante y esencial, ¿no es cierto?, para víctimas de violaciones a los derechos humanos. Tengo una pequeña presentación que la voy a leer rapidito para alcanzar con los tiempos, y trata sobre justamente qué hemos hecho en reparación en Chile y cuál es la normativa internacional, ¿ya? El respeto, la protección y promoción de los derechos humanos constituyen pilares esenciales de todo Estado democrático. Sin embargo, como sabemos y como hemos sido testigos, ¿no es cierto?, en los últimos 49 años, el Estado de Chile ha vulnerado gravemente los derechos humanos, y pienso específicamente en los 17 años de la dictadura civil y militar y en la revuelta social a partir del 18 de octubre del 2019. Las graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura afectaron a miles de personas, tanto en su integridad física y psíquica, como en su derecho a la libertad, a la protección judicial y al debido proceso, derechos reconocidos y garantizados por la normativa nacional e internacional sobre derechos humanos, la que ha sido suscrita y ratificada por Chile y actualmente vigente. Asimismo, estas violaciones a los derechos humanos, que incluyen secuestro, tortura, violaciones y abusos sexuales, desaparición forzada y ejecuciones, entre otros, dejaron secuelas irremontables para quienes las sufrieron y también para la sociedad en su conjunto, las cuales podemos constatar día a día en un Chile herido por su pasado reciente. Luego, tras la revuelta social del 18 de octubre y sobre esas heridas que no terminan de sanar, enfrentamos las graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos como respuesta estatal ante el legítimo descontento social. Cuando el Estado
que tiene el deber de proteger los derechos humanos de sus ciudadanos, se convierte en un Estado infractor que viola los derechos humanos, tiene la obligación de cumplir determinadas obligaciones internacionales. El deber de investigar los hechos, el deber de sancionar a los responsables, el deber de reparar a las víctimas directas e indirectas y el deber de garantizar la no repetición de estos hechos. Estas obligaciones se extienden tanto a las víctimas de la dictadura como a las víctimas de violaciones a los derechos humanos del estallido social. ¿Qué dice la normativa internacional? En este marco cabe señalar que los organismos internacionales de protección de los derechos humanos han venido impulsando estándares relacionados con la reparación a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ya desde la década de los 80 del siglo pasado. Este proceso ha generado lo que conocemos como justicia transicional, la que comprende el conjunto de medidas que una sociedad adopta para enfrentar un pasado de violaciones a los derechos humanos masivos y sistemáticos, como los vividos en nuestro país y en América Latina. La conformación de diversos mecanismos que expresan las obligaciones de carácter internacional que tienen los estados parte hacia la comunidad internacional. 4 son los pilares que sostienen estos mecanismos de la justicia transicional: la verdad, la justicia, la reparación, las medidas de no repetición. Este enfoque ha sido respaldado por los lineamientos principales para una política integral de reparaciones, publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en el 2008, y por el informe del relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, justicia, la reparación y las garantías de no repetición en el año 2012. Desde una perspectiva integral de las reparaciones, Claudio Nash señala que estas deben ser entendidas como una respuesta amplia y comprensiva, vinculadas a las tareas de verdad, justicia y no repetición, y en este sentido es fundamental que las medidas de reparación tengan una lógica y coherencia evidentes para los involucrados, pero que también puedan ser percibidas por la sociedad. Así, la reparación plena y efectiva debe considerar los principios de proporcionalidad a la gravedad de las violaciones, la relación con el daño sufrido y la individualización de cada caso. Así, la normativa internacional establece orientaciones para una reparación adecuada, recomendando los principios que toda política reparativa debiese cumplir: el principio de restitución, el principio de indemnización, el principio de rehabilitación y el principio de satisfacción. A estos principios, el relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición agrega en el año 2012 que las medidas de reparación no son simples mecanismos de intercambio ni pueden ser transadas por medidas de justicia, y que su alcance va más allá de las víctimas. Por su parte, la CIDH recomienda a los estados que, al definir una política pública de reparación, deben apuntar a reparar los daños causados por las violaciones a los derechos humanos, disponiendo de vías administrativas ágiles y de escaso costo para el acceso a programas de reparaciones económicas. Agrega que los estados deben asumir un rol principal en garantizar el acceso efectivo de las víctimas a estas. Por ello, afirma que la adopción de un programa de reparaciones administrativas no deberían excluir el acceso a recursos judiciales para las víctimas, permitiéndoseles así escoger la vía que consideren más adecuada para asegurar, en definitiva, la obtención de reparación. Programas de reparación implementados en Chile. En Chile, de la postdictadura, las políticas de reparación surgen principalmente de las luchas y demandas por verdad y justicia provenientes de las propias víctimas de la dictadura. La reparación no estuvo en el centro de las exigencias de verdad y justicia sobre los crímenes de la dictadura. Es más tarde que se entendió la importancia de su significado en el plano de la reivindicación moral de las víctimas ante la sociedad, así como la reparación pecuniaria para los familiares y las víctimas directas, lo que no estuvo exento de debates. A partir de 1990, por recomendación del informe Rettig, que significó un acto reparatorio en sí mismo,
se aprobaron distintos programas destinados a reparar a familias de víctimas de desaparición forzada, de ejecuciones y tortura con resultados de muerte. Se establecieron medidas que presentaban falencias, por lo que fueron objeto de importantes críticas por parte de los organismos de derechos humanos. Actualmente, la situación de las reparaciones para familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos contempla pensiones de reparación, atención integral en salud, becas educacionales. En una segunda etapa de implementación de medidas de reparación a víctimas de la dictadura, que se inicia en el 2004 como resultado del informe Valech 1, con medidas reparatorias para víctimas sobrevivientes de prisión política y tortura. Además, la Comisión propone formas de reparación materiales y simbólicas, tanto individuales como colectivas. Pensiones vitalicias, programa PRICE como atención en salud, y comprendería rehabilitación completa que incluyera salud mental, becas de estudio y ciertas facilidades para obtener vivienda propia. Como ustedes bien saben, tanto víctimas como organizaciones de derechos humanos hemos levantado críticas a las medidas de reparación derivadas de la Comisión Valech. Algunas de ellas han sido escuchadas y otras permanecen como una demanda permanente. Entre ellas estaría la inclusión de víctimas de otro tipo de violaciones de derechos humanos, como el exilio, víctimas de tortura en el extranjero cometidas por agentes chilenos, víctimas de detenciones en manifestaciones públicas, allanamientos, arrestos domiciliarios. Estaría también la homologación de los montos de pensión a los percibidos por las víctimas de desaparición forzada y ejecución, la incompatibilidad de percibir beneficios otorgados a víctimas de tortura con los exonerados políticos, desconociendo que se trata de dos agravios distintos, mejores condiciones para la adquisición de vivienda propia, extensión de los beneficios de salud a nietos de víctimas. Asimismo, cabe mencionar que una demanda imperiosa y transversal de los diferentes grupos de víctimas es la creación de una instancia permanente de calificación de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, aunque hoy resulta evidente que esta debiera extenderse a otros grupos de personas y casos. Como respuesta a las demandas de las agrupaciones de víctimas, así como también por la necesidad de brindar la oportunidad de reconocer nuevas víctimas, se abrieron los procesos de calificación formalmente con la creación de la Comisión Valech 2 en 2010. Sin embargo, la falta de acuerdo sobre los montos de pensiones y bonos reparatorios persiste. El principio de satisfacción tampoco ha sido tomado suficientemente en consideración en materia de reparación en salud, ya que si bien cuantitativamente se puede decir que el programa ha sido exitoso, el nivel cualitativo falta generar un análisis de rigor que tome en consideración la situación particular de las víctimas. También llama la atención particularmente la falta de profesionales especializados y los bajos montos otorgados por víctima. Son estas falencias, entre otras, en los programas de reparación, las que han provocado nuevas acciones de protesta desde las organizaciones de víctimas de prisión política y sobrevivientes de tortura que se extienden hasta la actualidad. Un ejemplo de ello son las reiteradas tomas de las oficinas centrales y regionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos por representantes de agrupaciones de víctimas de tortura y prisión política de la dictadura como un acto de presión para que el gobierno entregue una respuesta satisfactoria a su petitorio. Tras esta breve revisión de las políticas de reparación en Chile, creo fundamental que luego de 30 años el Estado y sus instituciones evalúen la experiencia de las medidas de reparación en su integridad, y no solo en una dimensión o ámbito, para saber qué ha significado estas medidas en la vida de las víctimas, sus familias y comunidades, haciendo referencia a la reparación simbólica, que por tema de tiempo no tomé hoy en esta presentación. Si los objetivos propuestos por estas medidas se han cumplido y qué aspectos requieren ser mejorados, también debemos responder a ello. Por ejemplo, en el ámbito de salud,
Son necesarios más estudios acerca de la prevalencia de ciertas enfermedades en el conjunto de personas que son beneficiarias del PRAIS, que permita comprender específicamente el impacto de la violencia estatal en la salud de las víctimas y sus familias. Preguntarnos también qué podemos aprender de las medidas de reparación impulsadas, en especial en salud, para enfrentar las violaciones a los derechos humanos post-90, en particular del estallido social. Por ejemplo, ¿por qué el programa PIRO no tuvo como base el programa PRAIS? En este contexto y en relación a las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social y a la reparación para las víctimas, se evidenció la inexistencia de una verdadera política de reparación integral con estándares de derechos humanos, como ha sido demandada tanto por los organismos nacionales como internacionales de derechos humanos desde el inicio de la crisis. La primera medida de reparación implementada es el programa Integral de Reparación Ocular PIRO, a cargo de la Unidad de Trauma Ocular del Hospital Salvador, dirigida a víctimas de trauma ocular, el cual se ha revelado altamente insuficiente. No cuenta con los recursos que se requieren. La iniciativa no contó en su fase de diseño con la participación de las víctimas y sus organizaciones. Su ubicación en Santiago dificulta el acceso para quienes residen en otras regiones del país. Las atenciones de salud psicológica y psiquiátrica son limitadas, entre otras falencias del programa. Otra medida implementada corresponde a un proyecto presentado por diputados y que es la glosa 12 de la Ley de Presupuesto, que establece que con cargo a estos recursos se podrá considerar como beneficiarios a aquellas víctimas de violaciones a los derechos humanos acreditadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos que a causa de sus lesiones sufran un menoscabo permanente, completo o parcial de su capacidad de trabajo desde el 18 de octubre del 2019 en adelante, señalando al INDH como acreditador de víctimas de violaciones a los derechos humanos, pero la decisión final de quienes pueden ser beneficiarios de una pensión recae en el Ministerio del Interior. La falta de respuesta del Estado llevó a agrupaciones de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social a la toma de la sede central del INDH, que duró más de 8 meses y que solo se resolvió por la intervención de autoridades del nuevo gobierno con el compromiso de crear una mesa sobre reparación junto a las organizaciones de víctimas. La principal deuda del Estado de Chile continúa siendo la dictación de una ley de reparación integral que satisfaga los estándares de derechos humanos aplicables a la materia y que permita implementar una verdadera política de reparación de víctimas. Por último, quiero manifestar la inmensa alegría y emoción que me produce el que ayer se aprobara en el Pleno de la Convención un artículo de derechos fundamentales sobre el derecho a la reparación y que señala: las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tienen derecho a la reparación integral. Gracias. Gracias, Margarita. Vemos con tu presentación que aún quedan cosas muy pendientes que realizar. Anita, te doy la bienvenida. Tuve el agrado de conocer a Anita el 11 de septiembre del año pasado, donde como Fundación Salvador Allende quisimos conmemorar el 11 de septiembre junto a los funcionarios de la salud. Y llegamos al CRS de Pudahuel, Salvador Allende, y ahí nos encontramos con este grupo humano maravilloso que nos iluminó con lo que hacían, que nos iluminó además con que no solamente se dedicaban a temas, por así decirlo, médicos, sino que hacían un poquito de todo con los usuarios y la gran cantidad de usuarios que llega a ese lugar. Entonces, Anita, queríamos dejarte a ti con la palabra para que nos cuentes cómo ha sido la experiencia de trabajar en el PRAIS de CRS de Pudahuel, Salvador Allende, y que nos cuentes además cómo ven los usuarios el programa PRAIS. Yo creo que es muy importante saber para nosotros cómo lo ven ellos, qué buscan de ustedes.
Te doy el pase, Anita. Antes que ninguna conversación, quiero agradecer ya a la Fundación por haber hecho este trabajo en conjunto con Price y sobre todo por enfocar el tema del programa desde los trabajadores y trabajadoras que en él hacemos vida diariamente. Ya, entonces, algo que siempre nos ha inquietado mucho a nosotros tiene que ver con el desconocimiento del programa. Contrario a lo que podemos pensar, ¿verdad? Que el Price es conocido, nosotros hasta el día de hoy, después de 30 años de la creación de nuestro programa, seguimos recibiendo gente que no lo conoce. Ya que a lo mejor los titulares ya han fallecido y llegan familiares, hijos o nietos que no conocen el programa y que saben de él generalmente a través de vecinos o amigos u otra persona que es Price, ¿ya? Y como tal le informa y ellos se acercan a ver lo que es el programa. ¿Ya? Entonces, esto efectivamente nos tiene que llevar a la reflexión y tiene que ver un poco con, yo creo, como con este oscurecimiento del tema de los derechos humanos, ya que desde una parte nos invisibilizan. ¿Ya? No, entonces, como que no existimos muchas veces. Como les comenté antes de comenzar, por ejemplo, en educación siempre, cada cierto tiempo renace esta cuestión de los temas en muchos textos sobre que la dictadura es régimen, entonces no es régimen, es dictadura. Entonces es como una manera de solapar un poco, digamos, como el tema como con visión país. ¿Ya? Entonces, el hecho de que tengamos pacientes que llegan a Price por casualidad para saber si tienen derecho, es algo que nos tiene que llamar a la reflexión a todos. O sea, porque un programa que está instalado hace 30 años todavía no logra calar en esa población que puede beneficiar de alguna manera. Entonces, por otro lado, tenemos los usuarios, por supuesto, que sí conocen nuestro programa, pero que tienen un conocimiento no completo o tal vez una visión equivocada, ¿ya? Porque tiene que ver como cómo se planteó el Price, o sea, como un derecho, ¿verdad?, a la salud y beneficio de todo el amplio espectro. Sin embargo, nosotros estamos insertos en un sistema de salud pública que es de mercado principalmente, ¿ya?, y que tiene un techo súper bajo en cuanto a poder tener una salud integral, ¿ya? Entonces, nuestros usuarios y usuarias en general son altamente demandantes, ¿ya?, de que tenemos que cumplir con todo lo que el paciente necesita, ¿ya? Y eso es una visión equivocada del programa porque tenemos un techo súper bajo. O sea, por ejemplo, recién hace pocos años se instalaron estos compromisos de gestión, por ejemplo, como uno de ellos es la priorización a manera de reparación, la priorización en las listas de espera quirúrgica, por ejemplo, ¿ya? Entonces, donde los pacientes Price tenían derecho a ser priorizados en las listas de espera quirúrgicas. Entonces, el tema de las listas de espera, por ejemplo, es algo muy presente en nuestro quehacer, porque en general los pacientes que nos llegan, o sea, los originales, son todos muy mayores, ¿ya? Muchos han fallecido, y requieren gran número de interconsultas. Entonces, nosotros en nuestro quehacer diario hacemos muchas interconsultas a distintas especialidades, ¿ya? Y las listas de espera siempre han sido un problema en la salud pública, o sea, no solamente para los Price, sino para todos los pacientes. Nosotros, lamentablemente, siempre estamos con pacientes que cuando los llaman en lista de espera ya están fallecidos. Entonces, la pandemia además vino a agudizar todo este problema de las listas de espera. Y eso ha provocado que no solamente pacientes con priorización por los compromisos de gestión, sino todos los pacientes tienen años de espera en especialidades. Entonces, yo le puedo dar un ejemplo, que un paciente que yo veo hace 6 años, que necesitaba una prótesis en rodilla, ya por una artrosis severa, él entró caminando y ya es usuario de 2 bastones, ¿ya?
Y cuando tratamos de actualizar este tema por los compromisos de gestión, nos comunicamos con los facilitadores y claro, en el traumatológico nuestros pacientes, y existiendo un compromiso de gestión, que es una política pública específica, ya están resolviendo recién casos de 2018. Entonces, o sea, esa es nuestra realidad, ¿ya? Entonces, esto a lo mejor es un paciente puntual, pero que representa digamos, la problemática de las listas de espera y además la visión del paciente Price que llega muy demandante a exigir priorización, ya siendo que necesariamente no la tiene, ¿ya? O sea, ni clínicamente ni por estos compromisos de gestión. Entonces, los trabajadores y trabajadoras nos vemos súper sobreexigidos porque además de tratar de resolver el problema, tenemos que explicar que finalmente lo que ellos tienen como en el inconsciente colectivo no es tal, porque el paciente Price no es prioridad dentro de un sistema, salvo estos COMGES como específicos de la primera atención en lista en especialidad y la atención de lista de espera quirúrgica, ¿ya? Entonces, la verdad es que, bueno, nosotros en nuestro equipo pensamos que se han hecho muchas cosas, sí, pero requerimos una actualización tremenda. Y como dijo el doctor Erazo, si no hay cambios estructurales, el programa no va a funcionar nunca. O sea, nunca, porque al estar dentro de un sistema de salud en el cual nuestra realidad es la rehabilitación y la atención, o sea, promoción y prevención, que nosotros deberíamos trabajar en derechos humanos, en realidad nos topamos con problemáticas como, por ejemplo, de que ni siquiera hay códigos dentro de los REM para marcar una actividad de promoción o para marcar, o sea, no, tanto en temas administrativos como en temas de que, por supuesto, tenemos que priorizar la atención. Entonces, en general, los equipos somos pequeños, tenemos un problema gravísimo con el tema de los psiquiatras, por ejemplo, que a mi parecer se ha agudizado después de la pandemia y después de esta explosión de la telemedicina, ya donde la psiquiatría es una especialidad como ad hoc para hacer la telemática. Entonces, la comparación entre los sueldos de un psiquiatra de salud pública y lo que puede ganar trabajando en telemedicina, como en su caso, o sea, son diferencias extremas, lo que nos ha dificultado que nuestros equipos estén completos. Entonces, un equipo incompleto donde falta el psiquiatra, que es como nuestro principal rol, la salud mental, ¿ya? No podemos hacer un trabajo integrativo como el que debería ser, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de los usuarios, tenemos este universo de usuarios que no han conocido nunca el programa, que hoy después de 30 años están llegando. Ya tenemos este universo de pacientes que son tremendamente demandantes por lo que se ofreció en un principio versus la realidad, ya incluso temas administrativos como, pero yo no tengo FONASA, ¿por qué me voy a sacar FONASA? Porque Price no funciona sin una previsión, ¿ya? Entonces, desde ahí, desde el tema precisamente del derecho al acceso que tenemos por Constitución, hay una brecha gigante que cuesta mucho que entiendan las personas que necesitan tanta atención por las personas en las que ellos confían. ¿Ya? Entonces, a pesar de que nosotros como trabajadores y trabajadoras representamos al Estado, esto en general no significa un problema para el paciente, ¿ya? Porque el mismo Estado que violó sus derechos humanos es el mismo Estado que lo está atendiendo. Sin embargo, la experiencia de nuestro equipo por lo menos es que nuestros pacientes llegan con confianza, llegan más tranquilos a abrirse, muchos dicen que están en su casa. Y ahí se nos viene el otro problema, se nos viene el problema de la rotación de los equipos, que tiene que ver con un tema de sueldos principalmente, ¿ya? Entonces,
muchas veces el paciente dice, pucha, y se fue el psicólogo, se fue el psiquiatra, ahora tengo que volver a hablar todo otra vez. ¿Ya? Y eso tiene que ver con la rotación de los equipos. En general, hay muchos equipos estables porque hay como de todo en todas partes. Espero que con la nueva legislación que vino sobre los honorarios, ¿ya? Hay equipos completos para ISA honorarios. Entonces, imagínense la rotación de esto. Ojalá que con esta nueva legislación de que no pueden realizar tareas sino solamente puntuales, ojalá que esta situación se pueda regularizar, porque es tremendamente retraumatizante para el paciente contar su historia una y mil veces cada vez que va a pedir atención a nuestro programa. Entonces, eso es un poco como desde nuestras falencias como programa, lo que podemos ofrecer, que está hecho efectivamente sin un cambio estructural, ¿ya? Sino construido, tal como dijo Margarita, ¿verdad? O sea, el Piro se construye sobre algo que en realidad es como una isla flotante, que a la hora de que se va un poco más para un lado, se va a la deriva, ¿ya? O sea, porque no hay realmente una estructura que pueda sostener el programa como tal. Entonces, tuvimos nosotros muchos eventos de retraumatizaciones durante la revuelta social, ¿ya? Que tratamos de acoger lo mejor posible, ¿ya? Y también nos vimos demandados por este tema, ¿verdad? Que se puso aquí mismo, que tenía que ver con que tal vez al PRAIS le tocaba asumir también la reparación de las personas que habían sido víctimas de violación a derechos humanos. Entonces, en realidad, por supuesto, esto de hecho fue motivo de una reunión en la que estuvimos a nivel nacional, donde cada equipo, digamos, expuso un poco de cómo había vivido esta realidad. Y efectivamente fue algo que causó mucha tensión dentro de los equipos, porque nosotros tenemos una demanda súper alta, ¿ya? Y tal vez absorber algo de la dimensión que se nos vino en octubre de 2019 era una sobrecarga laboral y emocional, sobre todo, muy grande para los equipos. Entonces, en realidad, hay estos puntos que acabamos de hablar y que PRAIS al final es como una reproducción chiquitita del sistema de salud en Chile, donde la promoción y la prevención se nos va a la punta del cerro, por decirlo de una manera coloquial, y donde nos tenemos que focalizar como programa de derechos humanos en la atención y la rehabilitación, que está bajo un techo súper bajo de un sistema de salud pública que tiende a la privatización, lamentablemente, ¿ya? Y que como programa muchas veces estamos como islas. Tenemos una norma técnica que se trata de actualizar, ya porque está tremendamente desactualizada para las realidades. O sea, nosotros somos un equipo básico, ¿verdad? Donde tenemos nuestras admisoras, nuestras secretarias, está el médico general, psicólogo, asistente social y psiquiatra. Sin embargo, nuestros pacientes adultos mayores necesitan geriatras, necesitan kinesiólogos, o fisioterapeutas, ya prestaciones que nosotros no estamos en la capacidad de dar como equipo, sino sacar a la red. Entonces, si tenemos una red que tampoco puede, ¿verdad?, de una manera adecuada y sobre todo oportuna, son pacientes que se nos deterioran todos los días. Con el daño transgeneracional no tenemos psicólogos ni psiquiatras infantojuveniles, por ejemplo. Entonces, tenemos unas brechas a nivel profesional muy grandes dentro del programa, en la cual evidentemente se han hecho esfuerzos por cambiar, ¿ya? Pero es luchar contra una máquina estructural que está instalada y que ojalá pueda cambiar pronto, ¿ya? Porque evidentemente si somos todos usuarios y usuarias y no somos sujetos de derecho, eso es como el principal obstáculo que nosotros tenemos como programa, ¿ya? Y como conclusión, decir que evidentemente lo escrito está muy bien,
¿ya? O sea, la creación de estos, por ejemplo, de estos compromisos de gestión que hablan de la reparación, de la priorización, tal vez, está bien hecho, pero la realidad es completamente diferente. Entonces, si estas políticas públicas específicas, súper pocas, pero que existen, no están ni cuentan con una voluntad política de hacer el cumplimiento y no hay, como dijo el doctor Erazo, un cambio estructural en el sistema de salud, el PRAIS se queda como una isla dentro de un sistema de salud de mercado donde la reparación integral, o sea, y esto es apartando el tema de la impunidad, porque obviamente nunca vamos a poder tener una reparación integral en salud si estamos con impunidad por todos lados. Ya, entonces, pero evidentemente sin un cambio estructural no es posible hacer cumplir el programa. Mientras tengamos tantas diferencias y nosotros mismos entre PRAIS seamos competencia, me refiero, ¿por qué? Porque nosotros dependemos de los servicios tienen distintas condiciones para todos nosotros. Entonces, por ejemplo, si hay un psiquiatra afín, que le gusta el tema, que se inclina por el tema, ya, y en el, no sé, en el PRAIS Suroriente tiene mejores condiciones económicas que en el PRAIS Sur, entonces ese psiquiatra se va a ir para allá. Entonces, entre nosotros mismos competimos como trabajadores en ese sentido. Ya, yo en realidad agradezco mucho al programa, a mí me ha hecho crecer mucho como ser humano, creo yo, como médica también, tengo experiencias maravillosas, pero también tengo experiencias tremendamente dolorosas. Creemos nosotros como trabajadores que hay muchas cosas que mejorar. Ninguna malla curricular de ninguna carrera tiene el tema de derechos humanos instalado. Por lo tanto, las personas que trabajamos en PRAIS necesitamos capacitación. Y necesitamos capacitación desde, digamos, desde las jefaturas, desde los servicios. Necesitamos que se visualice, por ejemplo, si el tema psiquiatra está tan difícil de encontrar, ¿por qué no establecer PRAIS? Por ejemplo, a lo mejor es algo un poco elevado, pero ¿por qué las devoluciones de becas de psiquiatría no podrían tener como objetivo el PRAIS? Por ejemplo, a manera de garantizar, ¿verdad?, la permanencia y la atención psiquiátrica dentro de nuestros programas. O sea, se privilegian otros espacios y un programa reconocido, ¿verdad?, que es un programa de reparación en salud, el único que tenemos en el país, ¿verdad? ¿Por qué no darle la importancia que debe tener? Entonces, yo creo que sin un cambio estructural, tal como dijeron anteriormente, espero que este cambio estructural venga con estos cambios que tenemos ahora, porque nuestro programa necesita crecer no solamente para a lo mejor absorber otras, a personas víctimas de otros violación a los derechos humanos más recientes, sino para dar una atención digna a la gente que confía en nosotros. Muchas gracias. Anita. Gracias, Anita. Bueno, nos han llegado algunas preguntas, vamos a hacer 3 preguntas, yo creo para que las que puedan contestarla, pero una era justamente lo que estaba hablando Anita, y plantean cuáles serían los desafíos futuros del programa PRAIS ante el contexto de la nueva Constitución y la construcción y desarrollo de una nueva sociedad. ¿Cómo ven ustedes cuáles podrían ser estos desafíos? Ahora, bueno, ya que hablen de un programa de derechos humanos dentro de este ministerio que es enorme, obviamente que se ve como una isla, entonces a lo mejor cómo fortalecemos el programa PRAIS en una nueva Constitución, con una reforma de las políticas públicas en tema de derechos humanos, reparación y no repetición. ¿Cómo lo ven ustedes? Margarita, ¿tú ves algo que nos puedas decir? ¿Cómo lo podemos fortalecer? A ver, no he trabajado nunca en PRAIS, quizás Paula nos pueda iluminar más, pero lo único que yo podría decir es que lo que ha faltado durante estos 30 años, ¿no es cierto?, de democracia ha sido una voluntad política de instalar
los recursos necesarios para que un programa como el PRAIS pueda desarrollarse en todas las tareas que le han sido asignadas, y tal como dice Ana, ¿no es cierto?, está muy bien en el papel, pero resulta que cuando tú quieres implementar, no tienes cómo hacerlo. No sé, Paula, tú cómo lo ves, pero yo lo veo como un tema político que Chile no ha resuelto, y que no ha resuelto tanto en los temas de educación, bueno, de reparación integral, ¿no es cierto?, pero específicamente a nivel de la salud y del programa PRAIS. Disculpa, voy a entregar algunos elementos, pues la pregunta es muy importante, y efectivamente, como señala Margarita, primero, yo creo que toda política pública requiere de un financiamiento, ¿ya? Cuando pensamos, ¿ya? Pensamos el cómo, qué despliegue vamos a hacer, y si no estamos permanentemente observándolo, evaluándolo, actualizándolo, cumplir lo que nos dice el contexto internacional de los derechos humanos, que esto debe ser progresivo, no debe quedarse estancado, ¿ya? Y si tenemos efectivamente un diálogo adecuado entre el mundo político de la toma de decisión y el mundo técnico que está palpando lo que está sucediendo en la realidad, ahí nunca vamos a encontrar la respuesta a cómo poder resolver y darle el problema de fondo. Entonces, primero, a mí me parece de que el financiamiento es fundamental. El financiamiento hoy día del programa PRAIS, si nosotros lo observamos, y lo observamos a la luz desde el año 2006 en adelante, que es cuando sale la ley 19.980, y en definitiva, a través de una ley se resguarda el recurso específico, ¿ya? Si lo observamos desde ahí en adelante, vemos que este no ha sido progresivo, vemos que este no ha sido actualizado a las necesidades, epidemiológicas, las necesidades sanitarias que vaya presentando la población. Por otro lado, necesitamos conocer la epidemiología del fenómeno del que estamos hablando. Hoy día no tenemos los documentos que hoy día tenemos, la evidencia que tenemos hoy día, bueno, y me quiero referir a un último estudio sobre mortalidad en personas que vivieron prisión política y tortura, ¿ya? Donde el estudio nos entrega luces, nos entrega elementos para poder mejorar y pensar esta política pública, donde además nos dice que las personas que vivieron prisión política y tortura tienen una esperanza de vida entre 17 y 20 años menor que la población general. Entonces, cuando miramos esto y miramos la realidad que nos relata la doctora Toro en relación a las listas de espera y otras situaciones de las cuales no podemos dar respuesta de manera oportuna, no solamente tiene que ver con cómo escribimos las cosas, sino también cuáles recursos ponemos a disposición. Hoy día, dentro del mismo programa PRAIS, tenemos una lista de espera, no solamente en la lista de espera de lo que sucede en la red. Las horas disponibles que hoy día tenemos son absolutamente insuficientes para la alta demanda que tenemos en dos cosas. Uno, que son los procesos propios de atención en salud física y mental, que sabemos que esto es en complemento con la red, pero desde el programa PRAIS se gestan cosas, ¿ya? Por un lado. Y por otro lado, también tenemos la brecha tremenda de que a las personas que vivieron prisión política y tortura, a las personas que les reconocieron la experiencia de vida, sin embargo, en sus procesos judiciales de demanda contra el Estado de Chile, el Poder Judicial les vuelve a pedir un documento para constatar la experiencia vivida. Tenemos un poder del Estado, tenemos que el Estado de Chile reconoce la experiencia de la prisión política y la tortura, califica a una cantidad de personas que vivieron esa experiencia, sin embargo el Poder Judicial lo pone en duda cuando le solicita o cuando dentro del proceso se debe de incorporar un informe clínico, es decir, que los dispositivos PRAIS también se tienen que abocar a hacer evaluaciones integrales de daño, porque tienen que volver a probar, las personas que vivieron la experiencia, tienen que volver a probar
de que sí, efectivamente, fueron personas que vivieron prisión política y tortura. ¿Qué nos queda para aquellos que no fueron calificados en la Comisión Walech 1 y la Comisión Walech 2? Tremendo. Entonces, me parece a mí que un importante desafío es que el mundo político escuche el mundo técnico, el mundo donde se ha desplegado la atención directa de las personas. Eso es fundamental. 2, ¿qué pasa con el financiamiento? ¿Qué pasa con el control social? ¿Qué pasa cuando las políticas públicas tienen que estar en permanente evaluación y en permanente actualización? Hoy día tenemos un programa PRAI que actúa bajo la base de un modelo que fue pensado para una realidad sanitaria de hace 30 años atrás. Y por suerte tenemos una estructura, porque tenemos una experiencia de atención en dictadura. El mundo de los organismos no gubernamentales en materia de salud mental hicieron un tremendo despliegue. Y por tanto aquí aparece una experiencia en dictadura que permite generar un programa y una estructura como la que tiene el programa PRAIS. Sin embargo, hoy día, a 32 años, seguimos funcionando bajo un modelo que daba respuesta a una época determinada, distinta a las necesidades hoy. Y no solamente en términos de las necesidades sanitarias por los ciclos vitales en que se encuentran las personas, sino también porque debemos reconocer que posterior al 11 de marzo de 1990 existen violaciones a derechos humanos. Siguen, y eso es una realidad. Entonces, ahí tenemos otro punto. Otro elemento es, y vuelvo a tomar un poquito el reconocimiento, las violaciones a derechos humanos no solamente son aquellas figuras que fueron calificadas. Y lo quiero traer también a lo que nos está pasando hoy día con la revuelta social, con el estallido, donde solamente miramos trauma ocular. Así como en dictadura tuvimos exilio, relegación, clandestinidad, personas que vivieron la experiencia de la prisión política y la tortura y no fueron reconocidas, y otras formas de violaciones a derechos humanos también. En el estallido, además de trauma ocular, tenemos un montón de personas con perdigones en sus cuerpos. Tenemos además las personas presas. ¿Qué está pasando con ellas? Que a algunas de ellas les están cambiando las medidas cautelares, que están con arresto total en sus domicilios. ¿Y qué estamos haciendo como Estado? ¿Cuál es el despliegue de acompañamiento y de atención que estamos haciendo? Los familiares de las personas que mataron durante el estallido. ¿Qué estamos haciendo con esas personas? ¿Cómo traemos también al ejercicio que hace el Estado en su conjunto esas realidades, esos eventos que sucedieron durante el estallido? Hoy día en Chile tenemos personas que todavía están volviendo del exilio sufrido en dictadura. El exilio no fue solamente posterior del 90, no es que operación retorno, 3, 4 años, estamos listos y todo el mundo volvió. La magnitud del daño es tal que a 32 años de terminada la dictadura militar o iniciado el primer gobierno democrático en Chile, todavía tenemos personas que no se atreven a volver, que no se atreven a hablar de sus experiencias. Imaginémonos entonces, si no hacemos un buen ejercicio de Estado, ¿qué nos va a pasar con las personas que fueron violentadas en sus derechos humanos por agentes del Estado o por violencia institucional el día de hoy? Entonces, los desafíos son tremendos. Mayor diálogo entre el mundo político y el mundo técnico. Una respuesta de verdad con una política pública clara, un despliegue a nivel de Estado, progresivo, proporcional al daño y la atención inmediata. No cometamos el error hoy día, porque hoy día va a ser un error. Ya tenemos la experiencia. La experiencia nos indica que si no atendemos de manera inmediata, el daño se nos cronifica. No podemos trabajar en torno a la transgeneracionalidad, a cómo transmitimos la experiencia vivida. Por tanto, hoy día la atención inmediata, con toda la proporcionalidad que esto quiere, y cuando decimos integral, hablamos del abanico de medidas y de oferta que debemos poner a disposición. No es solamente atender el lugar dañado,
es atender el cuerpo completo, es atender el impacto en vivienda, en salud, etcétera, etcétera. Paula, en relación a eso tengo otra pregunta, que ya que está Álvaro, quisiera formulársela. Vamos a hacer, ya son las 19:45, entonces nos comprometimos una hora. Esta es la última pregunta, a ver si Álvaro la puede contestar. Nos dicen, entendemos que el doctor Salvador Allende entendía que la medicina debía ser tratada en forma integral, no solo entendiendo las patologías, sino su entorno social también como posibles causas. ¿Cree que el programa PRICE se acerca a esta visión? Yo creo que Allende claramente fue un visionario y un salubrista que se actualizó a partir de esta visión de que habían determinantes sociales que condicionaban el estado de salud de las personas. Y por su formación marxista, porque él decía que había aprendido y conocido el pensamiento marxista, claramente veía una relación muy íntima entre la salud y el trabajo, particularmente las relaciones de lo que condicionaba el trabajo, las condiciones laborales, las condiciones sociales de hacinamiento de su época, digamos. Hay que pensar que en los años 30 Chile vivía una situación extremadamente dramática desde el punto de vista de la explotación social, desde el punto de vista de la vulnerabilidad, desde el punto de vista de la exclusión. Y por eso que tempranamente, como recordaban, Allende planteó el Sistema Único de Salud, ya en el libro de la realidad médico-social. Posteriormente, siendo ministro de Salud, también lo esbozaba. Yo creo que el PRICE es un esfuerzo, un intento, en un contexto histórico, que indudablemente tiene y tenía en sus orígenes una pretensión integral de abordar no solo desde el punto de vista de la salud mental, sino también biológica, pero creo que lo que han expuesto nuestras colegas acá, las tres expositoras, es bien dramático, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien dramático, porque mal de mucho uno dice, pero frente a la pandemia nos dimos cuenta que la epidemiología era poco valorada en el sistema de salud chileno. Y hoy día la epidemiología se ha repuesto tanto que hasta los economistas hablan de epidemiología en buena hora. Pero la epidemiología como estructura, como institución en los servicios de salud está absolutamente postergada. La epidemiología de terreno, pero también la vigilancia epidemiológica, todo lo que conocimos durante la pandemia. Y yo creo que en materia de derechos humanos estamos al día. Esa es mi impresión. Por supuesto que el PRICE, tal como acá se recordaba con la doctora, han habido avances, pero a mí me gustaría ver un PRICE del siglo XXI. O sea, un PRICE que se para con la misma fuerza, energía, que se puede parar un programa de reducción de lista de espera. Ahora, si tú me dices, tú le das a elegir o hacemos una encuesta como se habitúa hoy día entre elegir un programa de reducción de lista de espera y un programa PRICE, está jodido el PRICE. Entonces, el Estado tiene que jugar el rol, porque indudablemente la priorización va a quedar a la cola, ¿ya? Y ahí entran los principios, ¿ya? Ahí entran los principios. Por ejemplo, en las condiciones de seguridad social hoy día, no está desde el punto de vista social, que son los más vulnerables, los desafiliados de los sistemas de protección social, están a la cola. No golpean tanto la mesa como un trabajador dependiente, como un trabajador organizado. No, los desafiliados, los que son carentes de recursos, los que trabajan en forma independiente. Nueva. Álvaro, parece que se te fue la señal. Sí, parece que ya. Bueno, eso Ahí.
que tenemos en Price y ver, digamos, las barreras que tiene. Sí, se les fue la señal, parece, Álvaro. Pero bueno, cumpliendo lo que habíamos acordado, damos por final. Álvaro, ¿estás ahí? Lo que pasa es que se te cae la señal. Sí. Estás sin audífono. Estoy entrando en una zona muy poca señal en Santiago. Ya. La Pintana. Ya. Bueno. Ya. No, Álvaro, estábamos cerrando y decirles que, bueno, el compromiso era de 1 hora, ya estamos un poquito pasados, y agradecerle a Paula, a Anita, a Margarita y a Álvaro por haber estado en este conversatorio, que lo único que pretendemos como Fundación Salvador Allende es poder aportar a la discusión de salud pública en torno a los derechos humanos, reparación y no repetición. Si este conversatorio sirve para poder alzar una voz o alzar esta conversación y mostrar este diálogo que hemos tenido aquí entre nuestros amigos, nuestros diferentes amigos, tanto usuarios del PRAIS como de la Fundación Salvador Allende, estaríamos muy felices. Queremos aportar con un granito de arena a esta discusión, a la discusión constituyente, diciendo que hay 30 años de experiencia, como dice Anita, hay técnicos que han trabajado durante estos años con la comunidad, que conocemos las falencias, conocemos las necesidades y que estamos disponibles para poder seguir conversando y hacer buenas políticas públicas integrales en términos de derechos humanos. Y que no se invisibilice más el tema, como decía Anita. No puede ser que a 30 años hayan algunos usuarios que aún no conocen que existe el PRAIS. A mí eso me ha llamado muchísimo la atención. Y en algo hemos fallado. Yo creo que eso tenemos que ser todos conscientes y esas fallas tenemos que mejorarlas, porque aún hoy siguen habiendo violaciones a los derechos humanos y tenemos que ser capaces de darle el Estado, darle atención a esas víctimas y a sus familias. Y con Paula hablábamos, ¿qué pasó con aquellas familias de estos chicos que se quemaron en la cárcel de San Miguel? ¿Dónde fueron acogidas por el Estado? ¿Dónde están esas madres? ¿Dónde están esas hermanas, esas mujeres, esos hijos que perdieron a sus padres en esa trágica mañana en la cárcel de San Miguel? Bueno, muchas gracias Margarita, muchas gracias Paula, muchas gracias Anita, muchas gracias Álvaro, y como les decía, como Fundación Salvador Allende queremos aportar a la discusión de una buena salud pública integral, y integral también en derechos humanos. Muchas gracias por haberse conectado. Gracias a ti. Un abrazo grande. Saludos a cada uno de los panelistas. Y seguimos. Seguimos. Vamos Con esperanza, seguimos.